Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Vamos a empezar hoy una nueva serie de enseñanzas. Hoy día oraba al Señor y le decía: Señor, ¿qué necesita la iglesia? Y sentí que el Espíritu Santo decía dentro de mi corazón: ellos no me conocen todavía. No conocen quién es el Maestro. Por eso que estuve estudiando hoy una serie de enseñanzas que se va a llamar, titulada Conociendo al Maestro. Vamos a conocer al Maestro con todo el libro de Lucas. Vamos a estudiar todas las veces que me toque enseñar la vida de Jesús a través del Evangelio según San Lucas. Amén. Abrimos la Biblia entonces en el Evangelio según San Lucas. Empezamos con el capítulo 1. Yo quiero que no falten los hermanos a esta serie de enseñanzas conociendo al Maestro, porque de esto va a depender mucho su vida espiritual, de esto va a depender mucho su temor a Dios, su fe y sobre todo el conocimiento hacia Jesús. A veces no lo conocemos muy bien a Jesús, solo lo tenemos retratado en nuestra mente como el Hijo de Dios, el Salvador, y hasta ahí quedó todo. Tenemos que aprender a conocerlo, quién es, quién fue, por qué vino, cuáles fueron sus intenciones, cuáles son los resultados de venir hasta acá. Hay muchas cosas que no sabemos de Jesús, sus sentimientos, sus emociones, sus lamentos, su gozo, su alegría, su amistad, su hermandad, sus enseñanzas. Hay mucho material para que nosotros podamos conocer a Jesús. Lucas capítulo 1. La dedicatoria a Teófilo. Así se va a llamar nuestra primera enseñanza. Póngase de pie. El anunciamiento del nacimiento de Juan. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, subrayen esa palabra, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas que sucedieron, de las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá o de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Subraya eso en su cabeza. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos, no en unos cuantos, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, note esa palabra, un ángel, no el ángel, un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu de poder de Elías, y el espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de la avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Siéntese. Siéntese. Vamos a hablar acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, o el que después se le atribuyó el título Bautista. Pero vamos a los primeros textos. Primero tenemos que conocer quién es el autor del libro de Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Quién era Lucas? ¿Cuál era el oficio de Lucas? ¿Y por qué a Lucas le interesó venir desde Grecia? Porque Lucas era un griego. Lucas no era judío. Escuche bien esto. La historia, tanto en Hechos como la historia universal, menciona que Lucas era un médico. Era un especialista en medicina, en la salud. Era un hombre con mucho conocimiento humano, era un hombre inteligente, no era cualquier persona. Pero él tenía a un amigo que era, según la historia, Teófilo, era un hombre acaudalado, porque el día en que Jesús es muerto en la cruz del Calvario, la noticia de la muerte de un hombre que fue juzgado por hacerse llamar hijo de Dios, por un juicio tan injusto, porque en la historia de la humanidad, hasta en los días de hoy, a nadie se le condena por creérsela tal o cual cosa. A nadie se le condena porque alguien se crea que es gato, porque alguien se crea que es un perro, un águila, o porque alguien se crea que es un superhombre. No ha habido en la historia un juicio que a alguien se le condene por hacerse llamar algo. Esta noticia de Jesús, hermanos, todo Asia Menor y Asia Mayor y todo el mundo se conmovió y se enteraron de que allí en Israel habían matado a un hombre que se hacía llamar, según la gente, el Hijo de Dios, y que una parte de Israel había sido convencida, conmovida por este profeta, por este hombre que se hacía llamar el Rey de los Judíos. Cuando esta noticia llega a Grecia, Teófilo, un hombre que la historia lo califica como un hombre pudiente, entonces quiso indagar, averiguar acerca de este hombre, y quería él saber, era un hombre instruido, quería él saber si esas cosas eran verdad, si los milagros, si las cosas buenas y feas que se decían del tal Jesús eran ciertas. Pero él no podía, por la avanzada edad que tenía, porque no tenía una edad juvenil como para viajar a Israel y averiguar si esas cosas eran así. Por lo tanto, él contrata y manda a un amigo que era un médico. Según la historia, piensan de que Lucas era el médico de cabecera de este hombre Teófilo, porque sabemos que los ricos tienen médicos de cabecera. Eso significa que cuando alguien se enferma de la casa de un rico, lo llaman y el médico está ahí. Nunca ese médico va a decir estoy ocupado, y si tiene una cita la posterga por venir a atender a su cliente o a la persona a quien él se dedica. Este hombre llamado Lucas viaja a Israel, y note usted que dice la Biblia, no lo digo yo, él empieza a relatarle a través de la carta que le manda de este precioso evangelio que fue escogido, porque son ciertísimas las cosas basadas en lo que los discípulos oculares o presenciales vieron. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay 4 relatos de la vida de Jesús en 4 libros. Tenemos el evangelio de Mateo, tenemos el evangelio de Marcos, tenemos el evangelio de Lucas y tenemos el evangelio de ¿quién? De Juan. La pregunta es, ¿cuál de los 4 fue testigo presencial de los hechos que sucedieron en Israel en los días de Jesús? Solo fueron 2, Mateo y Juan. Mateo y Juan
escriben la historia de Jesús, cada quien a cierto público o a cierto escenario de gente, para que la gente pueda comprender quién era Jesús. Si ustedes comienzan a hacer una comparación entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, no van a encontrar muchas diferencias. Van a encontrar relatos que Juan escribió que Mateo los obvió. Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Juan empieza con, en el principio era el verbo, con el Génesis capítulo 1. No empieza con la genealogía. ¿Por qué? Porque Juan estaba destinado a dar su mensaje al mundo. Y a nosotros no nos interesa quién fue la abuelita de Jesús. Al gentil que éramos nosotros no nos interesaba quién era la bisabuela de Jesús. O sea, ¿qué tenemos que saber de ese tipo del árbol genealógico de Jesús? No lo íbamos a entender de dónde vendría el Mesías. Pero a los judíos sí les importa de dónde tenía que el Mesías llegar. Por eso que Mateo escribe su evangelio basado para el pueblo de Israel. Y empieza con la genealogía para que los judíos entiendan desde el linaje de Abraham hasta los días de Jesús tenía que cumplirse la profecía de Isaías y de los profetas que anunciaron de dónde tendría que el Mesías nacer. Pero Juan no le interesó eso porque el mensaje era para nosotros los mundanos. A su nombre, gloria. ¿Y qué tenemos que ver con Marcos? ¿Quién era Marcos y quién era Lucas? Marcos era un romano. Él era sobrino de un hombre llamado en adelante Bernabé. Bernabé no era judío, era un romano que se convierte al evangelio, pero ya su sobrino había estado antes convertido. Después tenemos la gran historia que la veremos más adelante, donde Marcos se convierte en discípulo de Pablo y tuvieron algunas riñas, pero a la final Marcos llegó a ser un hombre de Dios y Marcos escribió el libro con su nombre y él es el autor. Y también vemos las diferencias entre el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Pero según los eruditos teólogos, el evangelio de Lucas es tan completo que los escenarios y los eventos que Jesús hizo en los días que estuvo acá fueron tan señalados cronológicamente, detallados hasta con las cosas que habían alrededor de él y que nos pueden dar un conocimiento muy preciso de la vida de Jesús. A su nombre, gloria. Por eso es que yo he cogido el libro de Lucas, porque Lucas le hace llegar este relato de Jesús a un inconverso, a un griego, a alguien que no era judío. Y tenía Marcos que describir punto por punto y de la mejor manera, porque sabía que los judíos pueden entender algunas palabras, algunos eventos, sin necesidad de hacer un escrito amplio, porque los judíos comprendían. Por eso que yo no entiendo muchas veces a los cristianos pentecostales que dicen que ellos no necesitan ir a un seminario, que ellos no necesitan estudios bíblicos, que ellos no necesitan ser capacitados porque todo el Espíritu Santo se los dice y ellos hablan. Esa es una mentira. Porque el apóstol Pablo no era un ignorante de la Biblia. Pero a pesar que era del vulgo, a pesar que no había estudiado, no sabía leer, no sabía escribir, quizás no sabía hablar, pero no era un ignorante de las Escrituras, no era un ignorante de las cosas que en Israel pasan. Allá si usted se va a Israel, a los judíos de hoy, en el tiempo de hoy, en Israel, en esta nación, lo primero que les enseñan es de la Torá, del Mesías. Esa gente entiende mejor el Antiguo Testamento que nosotros, porque desde niños los instruyen en las cosas de Dios. Por eso que los judíos aman a Dios, aunque no reconocen al Mesías, pero ellos conocen todo el Antiguo Testamento, todas las secciones y pueden entender el Antiguo Testamento, aunque no entienden el Nuevo Testamento para nada. A Dios gracias que el Espíritu Santo nos dio a nosotros el privilegio de conocer a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y eso es muy interesante. Entonces no podemos nosotros creer a un pentecostal decir que no necesita estudiar, que no necesita que le enseñen. Por eso que los pentecostales, los neopentecostales en las iglesias solo los paran gritando,
les gusta que les digan hijos del diablo, les gusta que les digan endemoniados, les gusta que les digan ¡ah! Y se quedan ¡ah, qué bueno que la prédica! Les gusta eso. Yo también podría predicarles de esa manera y meterles un montón de gritos. Y ustedes emocionalmente van a salir ¡oh! Está buena la prédica. Porque los pentecostales tienen una parte que es un error enorme de malinterpretar hermenéuticamente lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo no puede usar a una persona que no tiene nada en la mente o nada de conocimiento. Jesús dijo un día, el día en que estés delante de las autoridades, no temáis por lo que habéis de hablar, porque el Espíritu Santo os hará recordar. Y para que Él nos haga recordar significa que nosotros primero tuvimos que aprender, meternos a la cabeza. En nuestro compendio teníamos que haber estudiado para que cuando estemos en ese momento sea el Espíritu Santo que nos traiga a luz las cosas que ya tenemos dentro. Pero ellos han confundido lo que dice 1 de Juan capítulo 1, 20 y versículo 23, 24, donde dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nosotros no tenemos necesidad de que alguien nos diga, porque el Espíritu Santo nos dirá. Pero ¿qué cosas nos dirá el Espíritu Santo? Esto que está en la Biblia. Pero si usted no estudia, ¿cómo el Espíritu Santo le va a revelar al Hijo? Si no estudiamos la Biblia, si no tenemos estudios teológicos, si no tenemos estudios hermenéuticos, homiléticos, para poder entender y no entrar en herejías y no empezar a distorsionar la palabra, los términos, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender las cosas? A su nombre, gloria. Si usted no estudia para el examen, ¿cómo su mente le va a recordar para aprobar el examen? No hay manera. Entonces, Lucas, nuestro personaje que estamos estudiando, era un médico, estamos comprendiendo eso. Y le dice, puesto que ya muchos han tratado, miren esta expresión, habían antes de él muchos historiadores que habían tomado los dichos de gente que oyó del que vio. Por eso que un rumor, cuando pasa de un oído a otro oído, a otro oído, se deforma. No llega tal como el que lo vio. Y muchos habían tratado de poner la historia de cómo lo oyeron, lo que lo vieron, y se fue tergiversando. Entonces Lucas dijo, no, yo no necesito hacer un escrito, un tratado de lo que el de acá dice, de lo que el de allá dice. Voy a buscar a los testigos presenciales. Dice la Biblia que cuando Lucas se convierte al Evangelio, nunca más se despegó de los apóstoles. Lucas caminó después de la ascensión de Jesús, después de la conversión de Pablo, se pegó con Pablo y todos los viajes misioneros, ahí estaba Lucas. No regresó a Grecia simplemente a llevar el tratado y quedarse con lo que había investigado, sino que mandó su tratado, mandó lo que había investigado y dijo, yo me quedo acá porque estas cosas son ciertísimas. Fue tan convencido que él nos da un ejemplo. Él fue a buscar a los testigos presenciales. ¿Y quién eran los testigos presenciales? Los apóstoles, los discípulos. Ellos habían presenciado todas las cosas que están aquí. Cuando usted, aquí vamos a resaltar un punto, cuando usted le dicen un chisme y se enteró de algo, vaya y busque a la persona que presenció el hecho. No es que así me dijeron, así lo oí. No. Aprenda de este varón que buscó a los testigos presenciales, porque entonces van a deformar la investigación. Puesto que ya han tratado de poner en orden la historia, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como las enseñaron los que desde el principio lo vieron, los discípulos, con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Aquí está haciendo énfasis de que su informe venía directamente de los testigos presenciales, que eran los discípulos. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, a mí me ha parecido, después de haber investigado con diligencia, había sido una persona meticulosa,
no había tomado cualquier información, había corroborado la información de lo que se le decía. Me ha parecido a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Esto nos da énfasis de que Teófilo estaba en dudas. Que lo que a Teófilo le habían hecho llegar, a Teófilo no lo convencía. Eran rumores deformados de acerca de Cristo. Así está la iglesia. Así están los cristianos, como Teófilo. Antes de que Lucas le hiciera llegar el evangelio puro. ¿Cuántos cristianos tienen a Jesús como un Dios malo, que tú pecas y ahí está Dios con un palo que te va a dar en la cabeza y te dice ya tú eres un hijo del diablo, tú ya no sirves y tanta cosa? Teófilo no conocía bien la verdad, como muchos evangélicos hoy en las iglesias, que les meten espectáculos, show, y todo el tiempo están que los riñen, que los gritan. Otros, en lugar de tenerlos en una escuela, ahí en la iglesia, en lugar del pastor o los maestros de la iglesia, en estarle dando estudios bíblicos para preparar grandes líderes en la iglesia, que son jóvenes, más bien los mandan a vender arroz con leche. Los mandan a vender anticuchos. Los mandan a vender picarones. En lugar de esas 4 horas de ir a vender, los tuvieran sentados a estos muchachos enseñándoles acerca de la verdad del evangelio. Así están las iglesias, como Teófilo, en duda, no conocen bien quién es el maestro, no saben bien quién es Jesús. Por eso que las cosas no le funcionan. En el menos problema que sucede, abandonan a Cristo, se van, porque no tienen claro quién es su Salvador. Porque no conocen sus sentimientos, no saben por qué Jesús vino acá a la tierra y cuál fue el mérito que Él obtuvo cuando Él murió en la cruz del Calvario. No saben y no entienden el sufrimiento que Cristo pasó por nosotros. Y Teófilo estaba en duda. Por eso que le dice en su saludo, para que conozcas bien la verdad. ¿Usted conoce bien la verdad o solo ha escuchado entre voces cuál es la verdad? Tenemos que aprender a conocer bien la verdad, para que nadie nos engañe, para que nadie nos manipule. Una vez oí a un hermano que llegó por la iglesia y me pidió un consejo. Me dijo: pastor, yo no entiendo algo. Pastor, si yo no vendo arroz con leche, ¿me voy al infierno? Yo quería reírme a carcajadas. ¿Y quién te ha dicho eso? Mi pastor me dice que si yo no vendo arroz con leche en la iglesia para construir el templo, para esto, entonces me voy a ir al infierno por desobediente. ¿Se dan cuenta cómo no conocen bien la verdad? Yo lo miré y le dije: ¿cuántos años tienes en el evangelio? Tengo 8 años. 8 años al agua. 8 años sin conocimiento, 8 años siendo manipulado, 8 años sin conocer sus derechos como cristiano, 8 años sin conocer sus deberes como cristiano, 8 años que ha vivido siendo manipulado, que ha vivido siendo trastocado, y no tiene autoridad legal bíblica para decirle a su pastor: oiga pastor, perdóneme, yo voy a vender algo con leche si es que puedo hacerlo, pero si no puedo hacerlo porque tengo otras cosas que hacer, no puedo. No puedo. A su nombre, gloria. Gloria. No se le puede exigir a la gente que haga algo que está fuera de la Biblia sin antes decirle: por favor, ¿puedes apoyarnos a hacer esto? Amén. Amén. Pero sí se le puede exigir a la iglesia que vive en santidad. Pero sí se le puede exigir a la iglesia que congregue. Sí se le puede exigir a la iglesia que vive una vida en santidad. Esos sí son los derechos y la autoridad del pastor para decirle a usted: hermana, viven en santidad, viven en temor, congréguese, busque a Dios. Sí tenemos esa autoridad, pero no tenemos la autoridad para decirle a un hermano: hermano, usted sale a vender picarones y si no vende, se lo lleva a la chingada. O sea, el demonio. Y si no quieres vender, a este no me lo pongan como líder, jamás. Si no quiere salir a vender papas rellenas, entonces a este póngalo por al lado. Y comienzan a menospreciarlo, y comienzan a verlo menos, y comienzan a enseñarle a los demás incautos a que este hermano, porque no pudo ir a vender arroz con leche, es desobediente, no se sujeta, es rebelde. Y no se juntan con él.
¿Eso es correcto? ¿Causar divisiones en la iglesia? A veces somos nosotros los pastores que dividimos la iglesia dentro de nuestras congregaciones. Comenzamos a calificar quién es más bueno, quién es más malo, quién es más santo, quién es menos santo, quién es más salvo, quién no es salvo. Comenzamos nosotros a decir, este hermano no te juntes con él porque el hermano está así, el hermano... O sea, ¿qué clase de pastores somos? Por eso es que le dice Lucas, para que conozcas bien la verdad. Tenemos que conocer bien la verdad, no a medias. Recuerde algo, siempre lo he dicho, y esto me lo enseñó el Espíritu Santo. Satanás es experto en decir medias verdades. Satanás es experto en decir medias verdades. El hombre es experto en diluir la verdad. El hombre te puede decir 95 verdades y 1% de mentira. A su nombre gloria. Pero Dios es experto en decir la verdad completa o absoluta. ¿Entienden eso? Dios es experto en decirte la verdad absoluta aunque te duela. El hombre te dice verdades de acuerdo a tu condición, para que no te ofendas, para que no te sientas mal. No le digas así al hermanito pobrecito. No le digas que está en fornicación porque no se ha casado. Dile que se case, pobrecito. No, Dios te dice, estás en fornicación. Y no podemos cambiar ni diluir la verdad. Por eso es que debemos conocer bien la verdad. A su nombre, gloria. Y empieza de esta manera. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era un sacerdote de la línea de Abdías que se había casado con una señorita que era estéril, Elizabeth. La historia nos cuenta que también Elizabeth procedía de la línea genealógica de Aarón. ¿Y quién había sido Aarón en el tiempo antiguo? Aarón era el hermano de Moisés. Dios escogió a Moisés para que sea el profeta y a Aarón para que sea el sacerdote. Y todos los hijos de Aarón fueron los levitas. Todos los hijos de Aarón en adelante se constituyeron sacerdotes, los que iban a estar en la misma presencia de Dios. Les dio el privilegio a los levitas, a los hijos de Aarón, para que ellos ministraran la casa de Dios, a ninguna otra tribu. Y de ahí nació esta señora de este linaje, o esta señorita llamada Elizabeth, que ya era casada o que ya tenía marido. Note usted que los sacerdotes, en el tiempo que Dios los instauró, sí se casaban, sí podían tener hijos. No como los de ahorita, que por ahí andan haciendo hijos a escondidas, engañando a la gente, hacen hijos y no los quieren reconocer. Sacerdotes violadores, sacerdotes que violan a los niños porque su jefe les ha prohibido casarse. Y la Biblia no indica nada de eso. Más bien la Biblia dice en Timoteo que cualquiera que prohíba casarse, ese es un hijo del diablo, ese es un apóstata. Y la iglesia que prohíbe que un hombre se case no teniendo el don de continencia, está cometiendo apostasía, que significa desvío de la verdad. Los sacerdotes que Dios instauró, que Dios puso en el tiempo de Israel para que estén en la presencia de Dios, tenían que ser casados. A su nombre, gloria. Tenían que tener hijos, descendencia. Lo que no podían tener ellos eran propiedades. Miren lo que no podían tener los sacerdotes, sino que las 11 tribus, a través de los diezmos, a través de las ofrendas, ellos iban a ser sustentados. Pero hoy día vemos pastores que de la misma parte de la iglesia tienen casas por acá, casas por allá, dineros en cuentas offshore, dineros en otros bancos, tienen muchas propiedades, cuando la Biblia ordena que los levitas no podían tener propiedades, porque estaban consagrados y dedicados exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Eso nos enseña. Eso nos enseña la iglesia. Porque no le conviene a un pastor. Los pastores representamos los levitas de una manera simbólica. No les conviene que se les enseñe esto porque hoy en día nuestro corazón está más en el materialismo, está más en sacarle dinero a la iglesia,
Están más en ver cómo obtenemos propiedades y riquezas. No importa si los hermanos están muriendo de hambre, no importa si a los hermanos se les cae la casa a pedazos, no importa si a los hermanos la lluvia se les mete y se inunda su casa, no importa que ellos vivan así, con tal que yo como pastor viva en una casa bien bonita, grande, que tenga mi auto, que tenga mi cosa, que mis hijos estén en las mejores escuelas. No me importa si tu hijo está en la peor escuela, a mí que me interesa, a mí me interesa mi vida. Así están viviendo hoy en día los pastores de hoy. A su nombre, gloria. Por eso Dios les prohibió que ellos tuvieran heredad. Los levitas no tenían propiedades, o sea, heredades. No tenían. Iban a ser sustentados por sus hermanos. A su nombre, gloria. Y Zacarías sigue el linaje del cual Dios le había impuesto. Y saben una cosa, según la Biblia, dice el versículo 6, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando leí este texto una vez más, quizás lo he leído, cuántas veces lo habré leído, pero esta vez que lo leí y me enfaticé ahí, me llenó de tanto gozo, de tanta alegría y de tanto temor saber que estos hombres de Dios andaban conforme a lo que decía la palabra. En cambio nosotros no. En cambio nosotros no vivimos como vivían estos hombres. Y sin embargo queremos reclamar milagros de Dios. No vivimos como vivieron estos hombres que a pesar que no tenían heredad, que no tenían propiedades, ni siquiera riquezas, que no tenían el derecho de ello, no se rebelaban contra Dios. No tenían hijos. Dios había hecho que Elizabeth sea estéril. Y en el tiempo de Israel era una afrenta, era una burla. La palabra afrenta significa burla. Era una burla que un matrimonio no tuviera hijos. Porque los hijos representan en un matrimonio bendición. Los hijos representan en un matrimonio bendición. Metas eso en la cabeza, a su nombre, gloria. Gloria. Eso representan los hijos. Por eso que el corazón de Elizabeth y de su marido Zacarías estaba tan triste que era escarnio. En el último versículo dice que Dios le quitó la afrenta, la burla, dándole un hijo. Pero seguimos la historia. Resulta que a Zacarías le tocó entrar a la presencia de Dios a través de la suerte, dice aquí la Biblia, conforme a lo acostumbrado o a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a ofrecer incienso. Miren lo que significa el incienso. Cuando Jesús nació, los reyes le llevaron 3 elementos. ¿Cuál fue? Mirra, oro e incienso. ¿Qué es el oro? El oro representa el alto valor de un metal que solo se le entrega a los reyes. ¿Jesús era rey? Amén. Le dieron oro porque era rey. La mirra es una planta amarga que representa a la muerte de Jesús. La mirra es amarga, esa planta. Y eso le estaban profetizando los reyes que llegaron del oriente dándole la mirra. Y el incienso es un olor fragante, es un humito que sale y que tiene un olor, es de diferentes olores, que perfuma la casa. Y el rey era glorificado. Eso significa gloria, el incienso. Y le tocó a Zacarías ir a presentar gloria ante Dios, ir a dar gloria, ir a bendecir a Dios a través del incienso. Miren que por suerte le tocó. Y dice la Biblia que el resto del pueblo, ¿dónde estaba? Afuera, orando. O sea, que cualquiera no podía ir a la presencia de Dios. Por eso siempre les he enseñado que nosotros, la iglesia de Jesús, usted que está sentadito allí, tiene el privilegio más grande que Zacarías no tenía. Después de cuánto tiempo o de cuántos años a Zacarías le tocó estar en la misma presencia de Dios. En cambio, usted y yo, a cualquier momento, en cualquier rato, en cualquier circunstancia, usted puede ir sin necesidad que alguien le diga, espérese su turno, a la presencia de
Dios. Tenemos ese acceso porque cuando Cristo murió, el velo se rasgó y todo se hizo una sola entrada y Él se constituyó como puente para entrar a Dios. Por eso tenemos acceso libre ante Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren el privilegio que tenemos nosotros. Y teniendo ese privilegio, ¿aún nos sentimos mal? ¿Aún nos sentimos tristes? Lo que pasa es que usted no conoce bien la verdad, porque está todavía como Teófilo. Porque si conociera bien la verdad, estuviera contentísimo y estuviera haciendo lo posible de traer sus familiares, estaría haciendo lo posible de estar metido en la iglesia, oyendo las verdades de Dios, porque cuando usted las comprende y sabe bien la verdad, usted entiende que la vida no es nada sin Dios. Y usted comprende que sin Dios usted no es nada. Y usted comprende que su mayor tesoro no es su casa, no es su esposo, no son sus hijos, sino es Dios. A su nombre, gloria. Den un aplauso al Señor. ¿Quién vive? Y la historia nos sigue contando de cuando entra la presencia de Dios. En el tiempo antiguo se les amarraba, cuando entrabas al lugar santísimo, se les amarraba una soga en el pie porque cualquiera no podía entrar. Para que cuando el sacerdote que iba a ofrecer incienso no sonase, significaba que había caído muerto y había que jalarlo con una soga. También tenían unas campanitas en los pies, que cuando el sacerdote ministraba en la santísima presencia de Dios sonaba la campanita. Y cuando los sacerdotes, los sumos sacerdotes estaban afuera y veían que la campanita no sonaba, movían la soga, se daban cuenta que el sacerdote que había entrado a la presencia de Dios había muerto porque había entrado en pecado. Pero note usted que usted va a la presencia de Dios sucio, cochino, lleno de pecado, y jamás Dios lo ha rechazado. Jamás Dios le ha dicho fuera de acá, sino que a través de la sangre de su Hijo, porque Dios mira en usted a Jesús, y cuando mira la sangre que está en su vida, la muerte pasa de largo. Esto es simbólico a lo que pasó en el tiempo de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés le dice a su gente, maten un cabrito o un cordero y pinten sus puertas con sangre, porque el espíritu de muerte va a pasar por toda la ciudad, por todo el país, y si en la casa de alguien, sea judío o hebreo o egipcio, no esté la mancha de sangre, el espíritu de muerte tiene autorización de parte de Dios de meterse ahí y matarte. A su nombre, gloria. Esa sangre la tenemos nosotros. Cuando Satanás viene a quererte hacerte daño y ve la sangre, huye. Cuando la muerte viene a quererte llevar y ve la sangre, pasa de largo. A su nombre. Cuando los demonios quieren atacarte y van a atacarte y de pronto miran y ven la sangre, se retroceden, porque no está permitido que la muerte, que cualquier espíritu ni Satanás pueda tocar aquellos que están con la sangre de Cristo. Amén. Miren el privilegio que tenemos. Quizás usted no ve la sangre, yo no le veo su sangre ahí, pero Él sí lo ve. ¿Cuántos tienen la sangre de Jesús en sus vidas? Miren el privilegio. Ven cómo ya está conociendo acerca de la verdad. A su nombre, gloria. Y Dios, dice la Biblia, que oyó, le dice el ángel Gabriel, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tus oraciones o tu oración ha sido oída. ¿Cuántos años habrá orado Zacarías para que le dé un hijo? ¿Ah? Ya era viejo. Declara Zacarías el ángel, le dice, ¿cómo será eso? Yo soy viejo. ¿Cuántos años Zacarías oró a Dios para que Dios le diese un hijo y Dios hiciese un milagro en el vientre de su mujer? Dios ya había oído las oraciones, pero tenía un defecto Zacarías, que lo revela la Biblia. Por eso es que Dios no había accionado en el tiempo correcto de darle un hijo a Zacarías. Porque este mismo defecto, que es muy grave en la vida de los creyentes,
la tenemos todos nosotros. ¿Sabe cuál es el efecto? La duda. Por eso que el ángel enmudeció a Zacarías. Eso representa que cuando te pase algo, cierra el pico, hermano, para que no hables contra Dios. Cuando te pasa algo malo, mejor quédate callado. Así la gente venga y te diga, ¿dónde está tu Dios? Ahí está, a ver tu Dios, a ver qué tanto, que la iglesia, que la Biblia, mira lo que te ha pasado. Cierra el pico, no hables. Aunque te hagan llorar, aunque sientas lágrimas, aunque sientas que el corazón se te hace pedazos, llora, pero no hables ni una palabra contra el Señor. Ve a su altar y dile, Señor, Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo diré a él, sea Jehová bendito. Pero no digas en tu corazón, ¿a qué Dios estoy sirviendo? ¿Por qué a mí me pasan cosas malas? ¿Por qué Dios no oye mi oración? ¿Será que Dios ya no me oye? ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios ya se alejó de mí? Cuando tú empiezas con la duda, Dios ya oyó tu oración, pero no te va a conceder nada, porque Dios no se satisface en los que dudan. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque tú no veas el milagro en el momento, usted sigue creyendo que Dios es poderoso para hacerlo. Y sin embargo, Zacarías dudaba de eso. Zacarías oraba y a la vez dudaba. Zacarías oraba y a la vez se sentía inconforme. Pero Dios ya había oído su oración. A su nombre, enmudece. El salmista dice lo siguiente: en silencio esperaré en Jehová. En silencio. Yo he esperado muchas cosas por años en silencio. Y les he dicho cuando ya se han mostrado. Ora y en silencio. Por eso la Biblia dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No publiques lo que te pasa. Ten mucho cuidado con las publicaciones que hacemos en las redes sociales, o al vecino, o al amigo, o al primo. No publiques tus cosas, llévalas al altar de Dios en privado, que Dios las develará en público. Y el ángel le dice, tendrás un hijo. Le profetiza el nacimiento, la llegada de un varón que tenía el ímpetu, que tenía ese espíritu de Elías. Y aquí hay una herejía que muchos han torcido la escritura. Piensan que el espíritu de Elías, que estaba muerto, se le metió a Juan el Bautista y empezó a operar. No, señores. Cuando la Biblia habla de espíritu de otro, habla de la actitud, de las características que tenía Elías. Elías tenía características muy similares a las que tuvo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tuvo características muy parecidas a las que tuvo Elías. Por ejemplo, Elías se enfrentaba a los reyes. Esa es una característica de Elías. Le dijo a Acab, vas a morir. Le dijo a Jezabela, vas a morir. Agarró a los profetas de Baal y les cortó la cabeza. Era un hombre de coraje. Juan el Bautista también era un hombre de coraje. Se acercó al rey Herodes y le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Adúltero, mal hermano, pecador, hijo del diablo. Tenía las mismas características. No es que tenía un espíritu metido dentro. Son las actitudes que poseemos, que tenemos de aquellos grandes hombres de Dios. Pero de ahí salió esa famosa doctrina diabólica. ¿Cuántos quieren la unción de Elías? ¿Cuántos quieren el espíritu de Elías? Tenga mucho cuidado con esas iglesias. ¿Cuántos quieren la triple unción? ¿De dónde sacaron eso? No, es que pastor Elías le pidió la doble unción a Elías, Eliseo a Elías. Y los pastores de hoy vienen a darte la triple unción y el espíritu de no sé quién. Tenga mucho cuidado porque ese espíritu de Changó. Un demonio que viene ahí. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es superior a todos los espíritus. ¡Amén! ¡Amén! ¿O usted cree que el Espíritu Santo es inferior al espíritu de Elías? ¿O usted cree que más poderoso es el espíritu de Eliseo, el espíritu de José, de Benjamín y de cualquier profeta que el Espíritu Santo? ¿O no era el Espíritu Santo que venía sobre ellos y los hacía fuertes?
No dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, Sansón tenía una fuerza pero enorme, que nadie le podía hacer frente, que con una quijada de burro mató a 1000 soldados. Y con 14 zorras les prendió teas en la cola y destruyó todo el garaje de granero de los filisteos. ¿Quién le daba ese poder? ¿Su espíritu o el Espíritu de Dios? ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Y cuántos tienen al Espíritu de Dios? Amén. Suficiente. Suficiente. ¿O quiere usted otro espíritu? Si pide otro, le va a dar el diablo uno. Por eso que hay mucha gente que está así en las iglesias. No conocen bien la verdad. Y Zacarías se le da esta profecía. Y Zacarías cumple la profecía de Isaías, engendrando en su vejez. Porque no hay nada imposible para Dios. Métase en la cabeza. No hay nada imposible para Dios. Ni los años, ni una matriz seca. No hay nada imposible para Dios, ni un cáncer, ni un tumor. No hay nada que pueda ser más fuerte que Dios. No hay nada imposible para Dios. Y en la vejez de Elizabeth y de Zacarías, Dios le dio un hijo. ¿Cuánto le aplauden al Señor por esa maravilla que hizo? Y entonces dijo Zacarías: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta. Le corresponde a Dios cuando va a hacer el milagro, no a ti. Hay pastores que dicen: cuando cuente hasta 3 usted va a sentir la unción. ¿Que usted le ordena a Dios? Cuando yo diga salte, usted salte, que Dios le va a tocar. O sea, que yo le ordeno a Dios que cuando usted salte, Él tiene que tocarle. Esa es una falta de respeto. Nosotros no le ordenamos a Dios. Dios hace como Él quiere. El que sí está a la orden de un falso profeta son los demonios. Y cuando el falso profeta, el falso apóstol, el falso pastor, que no anda conforme a la Escritura, dice, cuando cuenta hasta 3 le cae la chiripiolca y viene el espíritu chocarrero y comienza a hacerle sentir cositas y se caen al suelo. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está a la orden de nosotros, nosotros estamos a la orden de Él. Amén. Nosotros estamos sujetos a Él. Nosotros estamos bajo sus órdenes. Él nos dice, salte, y usted salta. Pero nosotros no le decimos a Él, salte, y Él salta. A su nombre, gloria. Cuando Él quiera, Él va a orar sobre usted. Cuando Él quiera, Él le va a bendecir. Cuando Él quiera. Pero déjeme decirle que Dios ya quiso. A través de Jesús usted tiene todas las bendiciones. A través de Jesús usted es libre. A través de Jesús usted es sano. A través de Jesús usted tiene paz, tiene gozo, tiene felicidad. Dios le dio todo el paquete completo cuando aceptó a Jesús. Póngase sobre sus pies. Él quitó su afrenta. Denle un aplauso por su Señor. ¡Gloria a Dios!